lector desde su juventud de Enrico Malatesta, el anarquista cuyas ideas comentaba en las reuniones de los que soñaban con tomar el cielo por asalto, era visto con alguna desconfianza por los camaradas más ortodoxos. El seudónimo tiene origen en esa identificación. Hay una experiencia significativa en la formación de Malatesta en cuanto poeta. Las notas biográficas que acompañan a sus libros informan de una temprana vocación literaria, vocación que a los 23 años de edad de nuestro autor fue objeto de un duro golpe de la realidad. Malatesta cuenta cómo en ese momento la sólida convicción que entonces tenía de ser el poeta más importante de Colombia se desmoronó con la crítica que un hombre de negocios, ni más ni menos, dirigiera contra las composiciones del entusiasta recitador. Aquel empresario, cuya sensibilidad por entonces era más cultivada que la del joven aspirante, era conocedor del arte del haiku y, por tanto, miraba con desdén las efusiones y los ornamentos que probablemente contuvieran las producciones del bisoño estudiante de filosofía. Este acontecimiento supuso para Malatesta un reto que culminó 7 años más tarde con la publicación de su primer poemario, la colección de haikus titulada Hojas de Trébol. Y la influencia del enigmático empresario se prolongó todavía más allá de ese libro, dado que el ansia de acumular conocimientos sobre el haiku condujo a Malatesta hacia José Juan Tablada, el introductor de este género oriental en la literatura en español. Su investigación en dicha materia terminó cristalizándose mucho tiempo después en el impreso titulado Presencia de la poesía china y japonesa en algunos poetas latinoamericanos, que le valió el premio Jorge Isaacs. En líneas generales, la poesía de Malatesta acusa los rasgos de las vanguardias literarias del siglo XX. Cito: hay que nombrar de nuevo las cosas como quien funda un territorio, fin de cita. Se lee en su libro Cenizas en el cielo. Sin más que decir, le cedo la palabra al poeta y a la profesora Valque. Desde el mismo nombre artístico, Malatesta, aparece la insinuación de una capacidad de contravenir los usos y costumbres. Quizás, haciendo eco de Foucault, podría pensarse que este mala cabeza cumplirá en el arte y en la vida la función de cuestionar el régimen de verdad vigente. Como un hombre de provincia, hijo de padre poeta, avesado en el arte del soneto, desde los poemas tempranos, varios de ellos recogidos y publicados mucho después en uno de sus primeros libros, Alguien habita la memoria, tiene conciencia de la necesidad de renovar la poesía colombiana y aún sin hacer parte del movimiento más irreverente de nuestra historia literaria, como fue el nadaísmo, conquista para su obra el lenguaje de la calle, de la polis. Yo les coloco un ejemplo de ese poemario. Este poema dice así: mi joven nodriza solía hablar de ciertas aves que solo puede otear a sus enemigos desde la altura. Ahora, leyendo a un poeta de mi ciudad, no sé por qué pienso en un águila ciega que se ufana allá arriba de ese universo que percibe y agita con sus alas. Pero la desdichada no puede descender a desgarrar a su anhelada víctima que permanece abajo, ociosa, cruel y despiadada como la vida. Tener un padre poeta es algo así como para celebrar, como con júbilo, pero también es como una tragedia la que uno vive en su infancia. Mi padre, digamos que era una especie de policía del idioma, que todo el tiempo nos corregía, que señalaba de dónde eran las raíces latinas o griegas. Mi padre estaba muy matriculado en lo que podría haber sido la poesía posmodernista, entrando ya a la década de los años 60, y que usurpaba el espacio en este país, lo usurpaba el piedracelismo, con la enorme influencia de Pablo Neruda, que era una especie de alud. Pablo Neruda era el derroche de la palabra, y con la influencia de Pablo Neruda se perdieron muchos poetas extraordinarios nuestros, es decir, quedaron nerudeando, digamos, en esos mares de Neruda. Pero muy temprano me dio clases de métrica, me enseñó la medida de los versos, etc.
Sin embargo, es extraño lo que acontece en la relación padre-hijo. Había que esforzarse por diferenciar si él estaba muy pendiente de las cosas que yo escribía a muy corta edad, muy muchacho. Y claro, yo escribía de una manera escueta, de una manera cruda, y mi padre me explicaba en qué consistía la metáfora, cómo debía usar la metáfora. Pero cuando vio que yo ya hacía metáforas, entonces empezó a decirme que había que estudiar preceptiva, mucha preceptiva, y estudiar la métrica. Y yo ahí tomé distancia, muy temprano tomé distancia con él, a tal extremo en que en mi casa no volvimos a hablar de poesía, y él dejaba sus poemas en un sitio visible para que yo los encontrara, y yo también se los ponía en un sitio visible para que él los leyera. Sé por mis hermanos que hacía exclamaciones de elogio, hablando ante ellos de los poemas que yo dejaba, y les preguntaba qué había dicho yo de los poemas que él había dejado. Y así tuvimos unos diálogos secretos durante varios años, hasta que al final ya nos encontramos mucho más tranquilos y ya supimos pues como conversar tanto de lo que a él le interesaba como de lo que a mí me interesaba, porque entre otras cosas de la escuela de él, de lo que él profesaba, lo que más me entusiasmaba a mí y lo que más respeto yo y más defiendo yo en la tradición poética es el soneto. Y me interesa enormemente el soneto, aunque me declaro terriblemente inútil para hacerlo. Pues creo que esa es como la influencia de un padre poeta, de un padre que combinó también la lírica con el humor y la combinó también con su pensamiento político. Te he escuchado decir en algunas ocasiones que entraste al lenguaje y a la fantasía por vía materna y a la literatura y la política por influjo paterno. También has relatado cómo estos orígenes fueron nutridos, ampliados, si se quiere, en algunos aspectos reorientados con las lecturas solitarias y especialmente con la tertulia y el debate permanente. Tus años de juventud transcurrieron al lado de compañeros del arte, de la filosofía y de la política que soñaban con transformar el mundo. ¿Cómo este círculo de pensamiento en el que estabas inscrito desde ese entonces se cruzó con las ideas estéticas y políticas hegemónicas y por supuesto con sus agentes? ¿Y cuáles han sido las implicaciones de este cruce en tu posicionamiento como hombre de la cultura y también de la academia? Bueno, yo tuve la suerte de vivir en una ciudad que tenía una gran dinámica social. De alguna manera, estar en un entorno de una intelectualidad con una enorme responsabilidad colectiva y una intelectualidad con personalidades como la de Enrique Buenaventura, Álvaro Pío Valencia, Estanislao Zuleta, una intelectualidad que sentía la obligación de ser los agentes conductores de unas corrientes del pensamiento que le dieran sistematicidad de alguna manera a un pensar en el ámbito del arte, en el ámbito de la política, en el ámbito de la historia, en las reflexiones incluso sobre la economía, en las reflexiones sobre el problema del poder, el problema del Estado. Y eso ocurría con manifestaciones paralelas de movimientos tan significativos como eran los festivales de arte y los festivales nacionales de teatro que se realizaban en la época, y las grandes pedreas, los grandes enfrentamientos públicos con adoquines, como dijo alguna vez un profesor de historia que tuve en cuarto bachillerato, que reflexionando sobre mi libro Hojas de Trébol comentaba: yo conocí a Julián en la época de los adoquines. Lo que es extraordinario es que en esa época, cuando terminaba una pedrea, uno iba a unos círculos de estudio. Ustedes se pueden sorprender, pero esos círculos de estudio no eran círculos de estudio esquemáticamente ceñidos al aprendizaje, digamos, de conceptos y de argumentos de orden político, de posturas ideológicas, etcétera, sobre la sociedad colombiana. No, también allí habían estudios en torno a la teoría del conocimiento. En esos círculos estudiaba el arte y discutíamos en la época si el arte estaba al servicio del proletariado y las clases más humildes, o el arte era el arte por el arte.
y la gran polémica de los pequeños grupos de izquierda que ya se edificaban con posturas entre muchas veces antagónicas era en torno a esta postura del arte. Venían las tesis del Foro de Yenan, de la Revolución China, estaban también las posiciones que venían en boga de la época del estalinismo, el realismo socialista. Estaba llegando el discurso lingüístico, las teorías estructuralistas, y estábamos acercándonos a la semiótica. Y desde la semiótica, con formulaciones muy interesantes en las que participaba activamente un hombre como Fernando Cruz Crofty, se estaba planteando ya el problema de la idea de que el arte no tenía una obligación de servirle a una clase determinada, como se podría decir del mismo modo de la química o de la física. No puede haber una química proletaria y una química burguesa, una física proletaria y una física burguesa. Digamos, para mí es una suerte haber sido de alguna manera formado allí y haberme constituido, digamos, como un joven que escribía y que hacía poesía orientado desde la calle y con un epicentro cultural muy importante que era la Universidad Santiago de Cali. Bueno, Hojas de Trébol, Alguien habita la memoria, La cárcel de Babel, Cenizas en el cielo, El mecanógrafo del parque y Los buenos demonios son hasta ahora los libros de poesía publicados por Julián Malatesta. Pero antes y durante el tiempo que va de 1984, cuando ve la imprenta el primero de ellos, y hasta el momento actual, muchos poemas sueltos circulan en folletos y en antologías. Se trata de una obra extensa con dos ejes temáticos fundamentales que se entrelazan de forma permanente: el amor y la política. Los temas de Malatesta se hacen gracias a un lenguaje que transita la tradición griega, que se nutre con la poesía china de la dinastía Tang, que se enriquece con el lenguaje del siglo de oro y con los ideales románticos de Schiller y Goethe, que se disloca con las ideas creacionistas de Huidobro y de Borges, que se engolosina con las greiferías de nuestro gran poeta antioqueño. Los temas de Malatesta se articulan a un modo de estar en el mundo. Este artista del infierno es una especie de plebeyo aristócrata, aunque esta fórmula aparente contradicción. Se trata de un hombre con conciencia de clase y al mismo tiempo con conciencia de mundo. Este hombre de ideas socialistas y origen humilde deambula por la vida con la certidumbre de pertenecer a la polis y de debérsela a la misma, una actitud semejante a la que tenían los atenienses del siglo V. No se trata del exotismo que lucían los modernistas. La obra de Malatesta refleja el compromiso con la historia del país y con la época en que transcurre su existencia, pero la forma de asumir el compromiso es aristocrática, es el cultivo de sí mismo, del intelecto, del gusto, y en consecuencia refleja una mirada que va más allá de las fronteras, lo que le permite reconocerse heredero de una rica tradición cultural. Bueno, la verdad es que yo pertenezco a una clase dominante que no pudo tomarse el poder. Entonces, de alguna manera, esa derrota decide un poco el modo de estar. Mi padre decía que nosotros somos pobres, hijo, pero aristócratas. Entonces yo no le entendía, y él me decía, es que Aristos es mejor, y Kratos gobierno, el gobierno de los mejores. Para ser mejor no hay que ser ni rico ni pobre, hay que ser mejor. Entonces, esto está lleno de ricos que no son aristócratas. Creo que eso obedece al asunto. Y la otra cosa es que efectivamente la militancia de muy joven en un proyecto de cambio de la sociedad educa en la totalidad, o por lo menos en una ficción de la totalidad, con la que también cometimos muchos errores, pero educa en que pensamos todas las cosas de la sociedad que nos toca. Y el pensar todas las cosas de la sociedad que nos toca da una condición humana particular. Teníamos en la época dos ciencias, el marxismo y el psicoanálisis, y con eso dormíamos tranquilos, es que con eso me podía salir a deshacer en tuertos. La gran crisis de hoy es que las dos ciencias esas están también muy en crisis, ¿no? Sometidas a mucha crítica, pero el pensamiento marxista era un pensamiento de la totalidad, del carácter con que estaba organizado el mundo contemporáneo. Y el psicoanálisis también es un pensamiento de la totalidad, de aquello que determina la condición humana en cualquier tipo de relaciones sociales. Y eso pues
de alguna manera forma un modo de entender el hacer. Y en la poesía es que el descubrir que ya no tenemos espacio para nombrar, que ya no salimos a nombrar, como le pudo ocurrir a los hombres más antiguos, que había que entrar a señalar con las palabras, como pudo ser la gente de Macondo, donde las cosas eran tan hermosas, dice García Márquez, que solo se podían señalar con el dedo, tomando un poco la analogía con la fundación de Troya, que es, las cosas eran tan hermosas, tan recientes, que había que nombrarlas por su onomatopeya. Allí ellos todavía estaban en el nombrar y estaban en la poesía pura, es decir, haciendo metáforas en la palabra, pero el lazo social se hace en la oración, entonces parece ser que la metáfora se desplaza a la frase, y ya hay que construir frases, argumentar y producir sentido, y la metáfora se desplazó allí. Se pueden rastrear los periodos más importantes de esa gran discusión, pero lo que se pone de manifiesto en el mundo del arte es que la metáfora es la obra misma, es decir, que lo que ocurre con la palabra o lo que ocurre en la oración son como iluminaciones dentro de la obra, pero la obra misma es la gran metáfora, porque está hecha de la no coincidencia, de la no simetría con el mundo de afuera. Al leer toda tu poesía, pero de modo particular los libros La cárcel de Babel, El mecanógrafo del parque y Los buenos demonios, no solo se acentúa la vocación narrativa que desde el inicio de tu trabajo creativo reflejan varios poemas, sino que además muchos de estos parecen creados como escenas teatrales. Se concibe una espacialidad precisa, se esbozan personajes y además se produce una acción dramática. En tu trabajo creativo particular y en tu postura estética general, que dieran paso a formulaciones teóricas desarrolladas en escritos como el libro La imagen poética, ¿de qué forma se hace presente tu formación teatral y qué importancia reviste el teatro en la mirada crítica sobre la poesía y sobre el arte en general? Uno no calcula todas las cosas. Yo creo que no, que hay como una especie de presupuestos básicos, esenciales, a veces muchos de ellos desconocidos en uno, que van armando esa consistencia y que es una mirada crítica como la tuya, Cristina, que revelan de pronto a un sujeto que uno mismo no es. Estos espacios lo inventan a uno. Es decir, en mi respuesta estoy tratando de cumplirle esa nueva invención y ser coherente con esa reciente invención sobre uno mismo como sujeto. Y yo sí creo que se van formando unas consistencias, pero es que el aprendizaje de la estética como suceso, no como teoría, sino el aprendizaje de la estética como suceso, es como, para decirlo por analogía, el hacer la historia como agente de la historia y no como estudioso de la historia, tiene dos características. En el mundo del teatro uno va haciendo un aprendizaje de la estética que lo llena de principios, lo llena de un montón de valores que no todos son lo suficientemente reflexionados. Y entonces, como yo era tan mal actor, era pésimo actor y me tocaba competir con un personaje como Fabio Martínez, que era el actor más prodigioso que teníamos en la época. Y era terrible, pues, porque salíamos a improvisar y Fabio se robaba el show y era una cosa impresionante. Entonces yo me fui replegando como a la construcción de la obra, a la mirada global de la obra, a las labores de dirección, a pensar las escenografías, los procesos de iluminación, que son constructores de sentido en una obra teatral. Pues esos elementos probablemente le den a uno la mirada sobre otros haceres cotidianos que se expresan en la poesía o que se van a expresar en la narrativa o incluso en la estructura de un ensayo, en la escritura de un ensayo, esa mirada mucho más compleja. Pero además también era porque la época era de una intelectualidad que se resistía a una conducta disciplinar, a profesionalizarse de manera exegética en una disciplina. La intelectualidad que a mí de joven me guiaban con autodidactas como Estanislao, como Enrique Buenaventura, todas las polémicas que se hacían en torno al arte, a la cultura, era una intelectualidad que cruzaba muchas cosas, que era capaz de hacer conexiones de unas disciplinas y otras, y en esa especie de eclecticismo
fui formado. Entonces, un eclecticismo que intentaba descubrir por muchos otros elementos el meollo de un problema, de una pregunta que se había formulado. Entonces, tal vez eso va dando cuenta de lo que es uno. La academia tiene determinadas las disciplinas, los rigores de las disciplinas, y uno allí descubre hasta dónde el eclecticismo de la calle, el eclecticismo de la ciudad y de país, tiene que ser capaz de someterse a prueba en esas estructuras disciplinares, en esas estructuras de unos conceptos, de unos valores teóricos que son fundamentales de asimilar. Y para mí la academia en ese sentido ha sido un gran aporte y ha ayudado a fortalecer muchos elementos de ese espíritu ecléctico, pero a su vez entendiendo que aquí estoy tocando casi que epistemológicamente una disciplina con otra y viendo a ver cómo es que eso se sostiene, digamos, cuando uno quiere argumentar. La novela en manos del poeta aspira a ser una obra total, un tejido denso que contenga un mundo paralelo, alterno, distinto, pero al fin y al cabo mundo donde nada falte y tampoco sobre. La novela de Malatesta no busca acercarse a la abstracción, tampoco pretende la expresión mínima. ¿Existe algún modelo en el arte o en la literatura que haya estimulado esta forma en la composición de la obra? Me precio de haber estudiado con bastante ahínco y fervor a Kafka. Y creo que Kafka es determinante en la literatura colombiana, en la literatura de este país es determinante, aunque todos los escritores se esfuercen por ocultarlo. Casi todos los acontecimientos que se narran son muy kafkianos. En las cartas que le enviaba Kafka a Max Brod, Kafka le dice una cosa a Max Brod, le dice, yo no puedo escribir sin mi sentimiento pisiforme. Es decir, el pez que tiene la cabeza y la cola son parecidos, entonces él llamaba sentimiento pisiforme. Si yo no digo las cosas dos veces estoy perdido, dice Kafka. Y a mí esa vaina se me ha quedado grabada desde hace muchos años. Yo pensaba que eso era una frase propia de un hombre neurótico, como era Kafka, que escribía con los libros de Freud al lado, y la cosa estaba armada simbólicamente, con un enorme poder, y que además tenía la capacidad de escribir 900 páginas y votar 600, y votar 500, una cosa impresionante. Entonces descubrí que uno va escribiendo y las cosas, cuando uno está creando un mundo, yo logro como encontrar eso, no sé si esa sea la experiencia de otros escritores, pero cuando yo me siento construyendo un mundo, ese mundo tiene que ser capaz de repetir el experimento. Ese mundo tiene que funcionar como tal, tiene que operar como tal, y una operación del mundo implica que una cosa pueda volverse a dar, por analogía, por cercanía, por una semejanza, pero las cosas se pueden volver a dar. Lo que pasa es que el mundo real en el que andamos, nosotros no lo logramos percibir, no logramos darnos cuenta que hay un conjunto de simetrías en las que deambulamos. El que advirtió de una manera maravillosa sobre eso fue Jorge Luis Borges, que tenía la capacidad de decir, las simetrías de la vida, ¿no? Dicen muchos de sus relatos, o dice, el título me fue revelado en tal parte, ¿no? Pensaba, no, él no colocaba nombres, sino que eran revelaciones. El mundo afuera nosotros no lo logramos percibir. Yo tengo la idea de que en el mundo nuestro cotidiano, en la vida coloquial, pasamos desapercibidas muchas simetrías, muchos encuentros que popularmente llamamos coincidencias, y que solamente en los momentos cruciales de la fatalidad, de la celebración, de la fiesta o de la adversidad, los unimos, así sea ficticiamente, los unimos, que la gente a nivel popular llama atar cabos. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se muere, dice, él se despidió ayer, imagínate. Yo me lo encontré y me contó hasta la infancia, se estaba despidiendo. Dice, yo lo vi hace 8 días y la gente logra armar una cosa extrañísima y todo le coincide. Pero como este mundo lo hizo Dios, Dios es el que sabe cómo es la cosa, es la trama de Borges. El jugador mueve la pieza, Dios al jugador
que Dios detrás de Dios la trama empieza, dice Borges, ¿no? Algo así. Creo que le estoy tergiversando el primer verso, pero yo que soy como seguidor de Huidobro, me paro en ese lugar de Dios. No tendría sentido escribir. Entonces, yo esto lo digo con soberbia, ¿no? Es decir, me paro ahí y yo creo que el escritor arma esa relojería, arma esas simetrías. Todo es simétrico, probablemente los críticos son los que están encargados de descubrirlo, pero los personajes no lo saben, como nosotros en la vida real, nosotros no lo sabemos. En el caos que habitamos estamos cumpliendo citas simultáneamente en diversas partes del mundo para lo mismo, pero no lo sabemos. En la novela el escritor lo sabe, pero sus personajes no lo saben. Y entonces ese mundo que se construye es un mundo tan real como el otro. El valor de lo literario, yo no sé si eso sea un logro o logre ser un logro de mi novela, no tengo ninguna certeza sobre el asunto, es que el lector sea capaz de perder voluntariamente su mundo para habitar el mundo momentáneo de la novela y desde ahí someter a interrogación su mundo, desde ahí devolverse con una carga distinta, con una mirada distinta, con una observación distinta. Tras sus textos, ¿usted se siente cada día más atrapados en ellos o se siente aún ya un poco más libre? Digamos, yo creo que cuando uno escribe un texto, uno como que se fractura y tal vez muere con el mismo texto. Yo tuve la suerte de publicar esta novela en una editorial significativa, digamos, para el mundo nuestro, y está circulando. Y me tortura mucho el no saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, cómo es que está andando. Y estoy haciendo esfuerzos descomunales por quitármela de la cabeza y creo que celebro mucho esta oportunidad con la Escuela de Literatura porque creo que hoy cierro de manera definitiva esta cosa de estar hablando a toda hora de ese infierno. y quiero ponerme como en otro lugar, como en otro escenario. Pero no te sabría decirte, los libros tienen la posibilidad de hablarle a uno de un tiempo pasado que a veces uno no rememora plenamente y en otras ocasiones tienen la capacidad de meterse en el presente y seguir determinando muchas cosas. Yo no podría asegurar absolutamente si estoy atrapado o no, pero te agradezco mucho la pregunta. Hay algunos que plantean que los escritores escriben muchos libros, pero son el mismo libro porque él es una complejidad unitaria y cada libro expresa un aspecto de esa complejidad. Entonces siempre está escribiendo el mismo, y Kafka es el modelo de eso, de esa unidad. Siempre está recayendo en los mismos temas de una manera distinta, pero siempre es la misma matemática de fondo. Entonces, posiblemente uno tiene una subjetividad compleja y eso está expresándose en distintos libros que son el mismo. Un libro de ensayo que estoy escribiendo, creo que la imagen es la de Sísifo, ¿no? Hay un esfuerzo descomunal por llevar la roca a la cumbre, a ese punto donde parece que podríamos adivinar lo sublime, que podríamos acercarnos a lo inefable, a lo sublime, pero lastimosamente hay que tirar la roca, bajar la cuesta con un poquito de júbilo que da la ausencia de esa carga y volver a coger la roca y volverla a trepar a la colina. Si uno mira la obra, probablemente sea eso. Y tu pregunta es muy clave, Edgar, porque ayuda a pensar eso con el que iniciamos esta charla, esa supuesta consistencia de dónde es que sale. Y efectivamente es por eso, porque en el fondo está uno escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Está uno escribiendo como narrando lo mismo, a veces con un lenguaje más superado, con elementos de la destreza y del oficio adquiridos que muestran evolución. Pero desde el punto de vista ontológico, digamos, desde el punto de vista de la psiquis misma, en los textos, que es como si permaneciéramos en el mismo lugar.